Imaginen el sonido, no un grito, sino un crujido húmedo y desgarrador de madera atravesada por una bala de cañón de hierro fundido. Un segundo después, el grito. Ven a un marinero cuya pierna por debajo de la rodilla se ha convertido en un amasijo de huesos, carne y astillas. La tripulación lo arrastra sobre una mesa. Entra el cocinero con una botella de ron y una sierra de carpintero. No es una ejecución, es una salvación. Lo más impactante no es eso, sino que el herido tenía una posibilidad real de sobrevivir. Una bala de cañón de 12 libras volaba a una velocidad de casi 450 metros por segundo. No solo rompía huesos, transfería al cuerpo una energía cinética equivalente al impacto de un automóvil. Incluso si pasaba de largo, la bala mataba con su onda expansiva, un fenómeno que los marineros llamaban el viento de la bala. Y sin embargo, no era un caos total. Los códigos piratas, como los artículos de Bartholomew Black Bart Roberts, preveían una compensación. Una pierna derecha perdida valía 800 monedas de plata. Era un sistema de seguros brutal pero funcional. Un barco pirata era una fábrica flotante de lesiones. Las astillas de los mástiles volaban como metralla. Una cuerda que se rompía bajo tensión podía amputar un miembro con más limpieza que un hacha. Casi nunca había un médico a bordo. Por eso, todos sabían que un día su vida estaría en manos de un hombre que una hora antes había estado destripando pescado con el mismo cuchillo. Hombres sin conocimientos médicos tomaban decisiones de las que dependía la vida. El papel del cirujano recaía en el cocinero o el carpintero, y un ingrediente secreto, además del ron y la suerte, era el que realmente determinaba el resultado. Analizaremos todo este proceso y las respuestas los sorprenderán. Rompen todos los mitos románticos sobre la piratería. El capitán y el contramaestre no tenían nada que hacer en la mesa de operaciones. El cirujano era aquel que poseía dos cosas, las herramientas más afiladas y los nervios más fuertes. El cocinero tenía cuchillos y hachuelas para despiezar animales. El carpintero, sierras y cinceles. Estaban acostumbrados a ver sangre y entrañas. Esto los convertía en los candidatos ideales para un papel que todos los demás rechazaban. Su tarea no era curar, sino separar rápida y eficazmente lo muerto de lo vivo. La elección de un cirujano en un barco pirata era como buscar un mecánico después del fin del mundo. No necesitas un diploma. Necesitas a alguien con llaves inglesas que no tema meterse en un motor sucio. El cocinero y el carpintero eran los mecánicos del cuerpo humano, pero a veces los piratas tenían suerte. Al capturar un barco mercante o de guerra, podían tomar prisionero a un cirujano de verdad. A un hombre así se le valoraba literalmente su peso en oro. Se le ofrecía una parte del botín y protección con tal de que se quedara. Para un médico, era una elección entre la muerte y una carrera en la clínica más peligrosa del mundo. El cirujano francés Alexandre Exquemelin, capturado por Henry Morgan, se convirtió en uno de ellos. Fue obligado a servir a los piratas y más tarde escribió el libro Bucaneros de América. Se convirtió en la principal fuente de información sobre su medicina y vida cotidiana. Ahora, imagínense en el lugar del capitán. A bordo hay dos candidatos. El cocinero, que descuartiza cerdos con maestría y no le teme a la sangre. Y el carpintero, que sabe cerrar en línea recta perfecta, pero se desmaya. La vida de tu mejor artillero depende de tu elección, y no es tan obvia. El carpintero, que trabajaba con madera, entendía intuitivamente cómo cerrar un material duro sin astillar el hueso. Su habilidad podía resultar más valiosa que la sangre fría del cocinero. Era un verdadero dilema. Su principal maestro era la experiencia brutal, una sucesión de pruebas y errores terribles, pagados con vidas humanas. La última vez lo hicimos así, y murió, así que hoy probaremos de otra manera. A veces a bordo aparecía un libro capturado. El trofeo más valioso no era un mapa del tesoro, sino el libro de John Woodall, The Surgeon's Mate, el ayudante del cirujano, escrito en 1617.
Era el manual estándar en los barcos de la flota británica. Para los piratas, era un manual de instrucciones paso a paso para la salvación. Pero incluso con el manual perfecto, lo primero que había que hacer era eliminar el dolor. Y el gran mito aquí es el ron. No se usaba como anestesia. Para sumir a una persona en un sueño quirúrgico con alcohol se necesita una dosis letal. Para la anestesia, la concentración de alcohol en sangre debe alcanzar el 0,4%. Un 0,45% ya es mortal para la mayoría de la gente. El ron se daba por otras dos razones. Primero, era coraje líquido para un paciente que estaba a punto de presenciar su propia amputación. Segundo, el alcohol dilata los vasos sanguíneos. Después de la operación, esto aceleraba la pérdida de sangre y la aparición del shock por dolor. El ron no aliviaba el dolor, aceleraba su insoportable final. El verdadero tesoro era la tintura de opio, el láudano. Se capturaba en los ricos barcos mercantes y era el único analgésico real, pero sus reservas eran ínfimas. El láudano solo se administraba a los miembros más valiosos de la tripulación, al capitán, al navegante, al mejor artillero. Para un marinero común, la anestesia era la fuerza bruta. 4 o 5 de los piratas más fuertes sujetaban al paciente, prácticamente aplastándolo contra la mesa. Su tarea no era calmarlo, sino evitar que se moviera bajo la sierra, un movimiento en falso, y el cirujano seccionaría la arteria femoral. Entonces todo terminaría en 1 minuto. La mordaza en la boca era necesaria para que el herido no se mordiera la lengua. A menudo, en lugar de un trapo, se le daba una bala de plomo. El plomo era lo suficientemente blando como para no romper los dientes, pero lo bastante duro para soportar la tensión de las mandíbulas. De aquí surgió la expresión morder la bala. Así que, el paciente está inmovilizado, su conciencia está nublada por el ron o ya se está desconectando por el dolor. Está listo. Ahora todo depende de lo que el cirujano saque de su caja. El cofre del médico de a bordo no era un botiquín, sino una caja de herramientas reconvertida para la deconstrucción humana. Cada objeto en él fue creado para romper y separar, no para curar. Olvídense de los escalpelos. La herramienta principal aquí, una sierra de carpintero común de dientes finos. Antes de la operación podían limpiarla con ron, pero no para desinfectar, sino simplemente para quitar la suciedad. La piel y los músculos se cortaban con un cuchillo largo, a menudo el mismo que se usaba en la cocina del barco. El criterio principal, la velocidad. Una buena sierra de amputación tenía dientes con un afilado de 3 caras. Cortaba tanto al empujar como al tirar, reduciendo preciosos segundos de agonía. La eficacia era más importante que la humanidad. El hueso está cerrado. Ahora viene lo más difícil, detener la hemorragia. El cirujano extraía las arterias de la herida con ganchos especiales, luego las ataba con un resistente hilo de seda. Este método, la ligadura, había sido reintroducido en la práctica por el cirujano francés Ambroise Paré ya en el siglo XVI. Para los piratas que lo conocían, era el colmo de la maestría. La mayoría confiaba en un método más brutal, un hacha al rojo vivo. Para nosotros es un instrumento de tortura. Para un pirata del siglo XVII era un cortafuegos entre la vida y la muerte por desangramiento. Cuando no se lograba ligar los vasos, simplemente se cauterizaba la herida. Pero a menudo no se usaba metal, sino brea hirviendo del barco. Tenía una doble ventaja. No solo sellaba los vasos, al solidificarse, la brea creaba una capa protectora e impermeable. Un primitivo vendaje antiséptico. Si se trataba de extraer una bala, se usaban unas pinzas largas, parecidas a tenazas. Con ellas se buscaba el metal a tientas en la herida. Existían instrumentos aún más espeluznantes, un pico de cuervo para extraer fragmentos de hueso del cráneo, pero el más impactante era el trépano, un taladro manual para el cráneo. Se usaba para perforar un agujero en el cráneo y aliviar la presión sobre el cerebro. Imaginen a un carpintero realizando una neurocirugía primitiva en medio del océano.
Las herramientas están listas. El cirujano respira hondo. Los siguientes 60 segundos lo decidirán todo. Vamos a reconstruir una amputación pirata paso a paso. Y no es ficción. Nuestra reconstrucción se basa en los procedimientos de libros que eran la Biblia para cualquier médico de a bordo, como El ayudante del cirujano de John Woodall. Todo comienza con un trozo de cuerda. Se aprieta fuertemente por encima de la herida. Se pasa un palo por debajo del nudo y se gira, hasta que el flujo de sangre se detiene por completo. Es el torniquete español. Un error aquí, y el paciente moriría desangrado antes de que la sierra tocara el hueso. El torniquete de tornillo más avanzado no se inventaría hasta 1718. Así que los piratas usaban la tecnología más avanzada que tenían a su disposición. El cirujano toma el cuchillo. Con un movimiento rápido y seguro, realiza una profunda incisión circular a través de la piel y los músculos hasta el hueso. A menudo, la piel se estiraba deliberadamente hacia arriba para que, tras la amputación, pudiera cubrir el muñón, creando un cojín. Esto se llamaba amputación por colgajo y era una señal de maestría. Este método fue un gran avance en comparación con la antigua técnica de guillotina que dejaba un hueso afilado y descubierto. Llevar una prótesis después de eso era imposible. Ahora el momento más aterrador. Un ayudante retira los músculos cortados con ganchos especiales, parecidos a un tenedor de 2 puntas. Es un retractor. Expone el hueso y evita que la carne se atasque en los dientes de la sierra. Si los músculos obstruyen la hoja, la operación se detiene y se convierte en una tortura inimaginable. El cirujano apoya la sierra, se oye un chirrido. La tarea, cerrar rápido y recto. Un cirujano experimentado podía cerrar el fémur en menos de 1 minuto. El miembro es arrojado a un lado. Ahora es una carrera contra el tiempo. Se afloja el torniquete por 1 segundo. El cirujano ve las arterias principales. Comienzan a pulsar con sangre. Las agarra con un gancho y las ata firmemente con hilo de seda. Los nervios principales también se localizan y se cortan más cortos para que no causen dolores fantasma. Si se amputaba una pierna, el objetivo principal era la arteria femoral. No ligarla en 3 minutos significaba una muerte segura. El final. El metal al rojo vivo o la brea hirviendo tocan la herida. Un siseo. El olor a carne quemada. Esto creaba una costra protectora, la escara, y mataba parte de las bacterias. La operación ha terminado. El pirata está vivo. Pero esta escara salvadora creaba un entorno anaeróbico ideal para las infecciones más terribles, el tétanos y la gangrena gaseosa. La salvación de una amenaza abría las puertas a otra. La verdadera guerra apenas comenzaba. Los cirujanos de la época no temían al pus, lo llamaban pus laudable, creyendo erróneamente que así el cuerpo expulsaba la enfermedad. En realidad, era una señal del inicio de la sepsis. Los piratas no veían al enemigo principal. Estaba en todas partes, en las manos sin lavar del cirujano, en la hoja de la sierra limpiada con un trapo sucio, en el aire lleno de moscas. Un barco en los trópicos no era una fortaleza, sino una placa de Petri flotante. Calor, humedad, decenas de cuerpos sucios en un espacio reducido. Era la incubadora perfecta para estafilococos y gangrena gaseosa. 1 o 2 días después, el muñón se hinchaba, se calentaba, comenzaba el delirio. El único tratamiento era una nueva amputación, aún más arriba, pero la mayoría de las veces era simplemente una sentencia de muerte aplazada. Y aún así, algunos sobrevivían. Usaban métodos que funcionaban por casualidad. La herida se lavaba con ron, o con orina, que es estéril y contiene amoníaco. A veces se aplicaba miel en la herida, un antiséptico natural, pero el remedio más eficaz y espeluznante eran las larvas, gusanos comunes. Los piratas adoptaron este conocimiento de los pueblos indígenas de América. Las larvas comían solo el tejido muerto y en descomposición, limpiando la herida a la perfección. Eran cirujanos diminutos que trabajaban con más precisión que cualquier sierra.
La eficacia de este método fue tan asombrosa que más tarde fue documentada por el cirujano jefe de Napoleón, el barón Larrey. Observó que los soldados en cuyas heridas aparecían larvas sobrevivían con mucha más frecuencia. Los piratas utilizaban biotecnología de vanguardia sin siquiera saberlo. Evaluemos las probabilidades. Una herida de bala de cañón en la pierna, una mortalidad del 90% sin amputación. Una operación realizada por un cirujano profesional en tierra, 50%. Una amputación realizada por un cocinero durante una tormenta. La probabilidad de sobrevivir caía al 10, quizás al 15%. Cada pirata con una pata de palo no era la regla, sino un milagro estadístico. Vemos al único ganador con el billete de lotería, pero no vemos a los cientos de perdedores cuyo premio es el fondo del océano. Incluso si sobrevivía, el pirata se convertía en un lisiado. Su parte del botín disminuía, ya no podía trepar a los mástiles o participar en un abordaje, su nuevo lugar era la cocina. Así, el antiguo artillero se convertía en cocinero, y un día quizás era él quien tenía que tomar la sierra. El círculo se cerraba, y su famosa pata de palo se la fabricaba el carpintero del barco. A menudo, la misma persona que había realizado la amputación tomaba medidas del muñón y creaba la prótesis, completando este espantoso ciclo de producción y mantenimiento. Este sistema brutal, construido sobre el dolor y el azar, permitía a las tripulaciones piratas mantener su capacidad de combate. Generó sus propias reglas de supervivencia no escritas. De todo este caos cristalizó un brutal protocolo de supervivencia, 3 principios inquebrantables. Primero, velocidad. Cualquier retraso era una invitación a la muerte. La decisión se tomaba en segundos. La operación duraba minutos. Segundo, el control de la hemorragia, a cualquier precio. Torniquete, ligadura, metal al rojo vivo. El dolor no importaba. Detener la sangre daba una oportunidad. Tercero, la lucha intuitiva contra el enemigo invisible. Ron, miel, larvas. No entendían la microbiología, pero veían que funcionaba. Estas 3 reglas son una versión primitiva del moderno protocolo de cirugía de combate, el TCCC, Tactical Combat Casualty Care. Su primer y principal punto, la detención inmediata de hemorragias masivas. Los piratas descubrieron por instinto los fundamentos que salvan a los soldados en el campo de batalla hoy en día. El concepto moderno de la hora dorada, los 60 minutos desde la lesión hasta la mesa de operaciones, nació precisamente allí, en las cubiertas empapadas de sangre. Los piratas no conocían ese término. Vivían y morían según sus leyes. La historia de la cirugía pirata nos enfrenta a una elección. Fue una asombrosa demostración de la resistencia humana dispuesta a soportar cualquier dolor, o simplemente el grado extremo de la desesperación, donde la oportunidad más terrible es mejor que una muerte segura. Escriban una sola palabra en los comentarios: resistencia o desesperación. Veamos cuál predomina. El pirata en la mesa de operaciones no era solo un paciente. Libraba su propio abordaje personal contra la mismísima muerte, y su única arma no era un sable, sino la pura voluntad de vivir.